Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de este curso que es más que nada una lectura acompañada de un pequeño libro, un librito bastante interesante que en lo personal y aquí me dice que me ama, que es el espacio que estamos promoviendo junto con Marisela Muñoz y La Sabatina, que es un espacio que ya lleva bastante tiempo. Vamos a facilitar pues este pequeño, humilde, pero no por eso pobre, sino que bastante profundo. Intentamos que sea un diálogo sobre las ideas contenidas en este pequeño libro, titulado Eclipse de Dios, de un personaje bastante interesante, del cual vamos a hablar en su momento, el cual se llama Martin Buber. Puse ahorita aquí el micrófono, que suena mucho mejor. Bueno, este pequeño curso entonces dura 2 sesiones y está enmarcado dentro de Me dice que me ama. Y bueno, por lo tanto vamos a dar inicio, pero antes quisiera platicarles un poquito sobre cómo va a estar este curso. Mi nombre es Elías González y bueno, soy filósofo. Me dedico más que nada al tema de la filosofía de la mística, el diálogo interreligioso y la relación entre la mística y los cambios sociales, como la mística es una propuesta de un cierto modo de vivir que se permea y aterriza en modos concretos de vida que están mucho más cerca, que nos ayudan a ser cada vez más disponibles para encontrarnos con ese misterio común. Es por eso que en lo particular el nombre de Martin Buber me suena mucho, porque es un personaje que en lo personal he recogido mucho y que me ha llamado y ayudado bastante en estos procesos de reflexión y de construcción. En ese sentido, el libro que les voy a presentar el día de hoy y que vamos a estar caminando juntas y juntos durante estas 12 sesiones, es un libro que también a mí me ha ayudado bastante en mis propias reflexiones. Y vamos pues a iniciar. Les voy a platicar un poquito cómo va a ser digamos, la dinámica del curso. Pero para eso, entonces estoy aquí, ustedes van a poder ver en este video las diapositivas que voy a estar pasando para que puedan seguirme en mi abordaje del libro. Como les digo, esta va a ser más que nada un curso de lectura guiada del libro Eclipse de Dios de Martin. El material para el curso no es obligatorio, y aquí les digo de antemano esto y lo quiero dejar claro, no necesitan comprar el libro, ni siquiera necesitan leerlo. Se trata también de que esto sea una especie de facilitación, de ayudarles a entender, digamos, una serie de ideas y una serie de reflexiones. Más bien son una serie de conferencias que yo voy a compartir con ustedes para que puedan pensar, discutir, debatir los temas y las preguntas que se abordan en este libro. Ahora, si algunos de ustedes quieren conseguir el libro y seguir, digamos, los ritmos de mi exposición, entonces les invito a que compren este ejemplar. Es el ejemplar del Fondo de Cultura Económica. Este ejemplar lo elegí porque es accesible de precio. Cuesta alrededor de 70, quizás 90 pesos. Entonces es muy accesible. Hay otras ediciones en editoriales extranjeras que pueden llegar a costar hasta 500 pesos. Y creo que no vale la pena, digamos, para un curso que meramente intenta aproximarnos y darnos una primera empapada, hacer una inversión de ese sentido. Y eso a ustedes les gusta muchísimo el libro y quieren tener un libro así más caro en su estante, en su librero, pues adelante, consíganlo. Pero si aquí lo quieren leer, pueden conseguirlo muy barato en el Fondo de Cultura Económica y creo que también lo pueden descargar. Si ustedes googlean Eclipse de Dios Martin Buber PDF, ustedes van a poder encontrar, quizás, estoy casi seguro, el libro para descargarlo y leerlo gratuitamente. Entonces, este es el único material
que podrían, les digo, necesitar en el curso o que yo les invito a que obviamente si lo leen, pues van a poder aprovechar muchísimo más lo que aquí vamos a discutir. Pero no, y quiero recalcar, no es un requisito para este curso, solamente si quieren, pero no es un requisito. Entonces, eh, ¿cómo va a ser la dinámica de este curso? Y volvemos entonces aquí al principio. La dinámica del curso va a ser la siguiente. Durante las siguientes 12 semanas, empezando por este video, ustedes van a recibir en el grupo de WhatsApp un link de un video. Ese video ustedes lo pueden ver porque van a tener el link, porque va a estar en YouTube de manera privada. Este link, pues el chiste es que lo mantengamos interno mientras dura el curso para que las personas que hicieron el esfuerzo de apoyarnos económicamente para poder llevar a cabo estos videos, pues sea, digamos, el público al cual está referido. Entonces, durante 12 sesiones ustedes van a estar recibiendo por el grupo de WhatsApp estos videos. En el mismo grupo de WhatsApp ustedes me pueden dar retroalimentaciones, me pueden pedir que profundice en un tema que no quedó lo suficientemente claro, me pueden hacer preguntas, pueden también opinar sobre distintas cuestiones y yo voy a tener en cuenta sus preguntas y sus opiniones para responderlas en el siguiente video. Es decir, no voy a estar las 24 horas respondiendo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque sería básicamente imposible para mí estar, regreso para vernos un poco más. Sería imposible y no sería tampoco pedagógico para ustedes tener el grupo y estar constantemente recibiendo mensajes a todas las horas del día con preguntas de todos los compañeros y compañeras. Entonces, por ejemplo, imagínense que una persona pues no puede contestar durante el trabajo, pero yo sí empiezo a responder las preguntas ahí mismo y entonces esta persona quizás llega a su casa en la noche y ya tiene 30 mensajes de ese grupo más todos los mensajes de los demás grupos, entonces va a ser muy angustiante para todas y todos. Entonces, más bien lo que yo voy a hacer es que yo voy a estar leyendo durante los días siguientes al video sus preguntas, sus comentarios, para tenerlos en cuenta y más bien dedicar un tiempo durante el video para el siguiente video para responder y empezar con esas respuestas. Algunas quizás las haré al principio, al cual le dedicaré un rato de respuestas y preguntas. Otras voy a meterlas durante el tema porque quizás se responden mejor ya viendo directamente la temática. Y otras voy a dejarlas para el final del curso. ¿Por qué digo esto? Este libro de Martin Buber, El eclipse de Dios, consta de 9 capítulos y una introducción que no es del autor, sino que es de la persona que editó el libro. Tenemos, por lo tanto, 10 bloques y son 12 sesiones. Durante cada sesión vamos a ver un capítulo, una sección del libro. Y este libro, esta sección, va a ser para ese video. Por lo tanto, tenemos 10 videos y tenemos 2 extras. Esos 2 extras los voy a dedicar para ver cosas que nos faltaron, para responder dudas que no se pudieron responder, sino que tenían que verse hasta el final, pero también para aterrizar en cosas más concretas, en problemáticas actuales que nos puedan ayudar a entender mejor lo que está pasando. Bueno, entonces eso es básicamente el modo en que vamos a funcionar en este grupo. Somos nuevos en esta modalidad, pero le vamos a echar todas las ganas y también les invitamos a que ustedes lo hagan. En resumen, básicamente es que van a ser agregadas y agregados a un grupo de WhatsApp donde van a recibir un link donde pueden ver el video. Y en el mismo grupo de WhatsApp ustedes van a poder retroalimentar, hacer preguntas, comentarios para que yo los tenga en cuenta en la realización de los siguientes videos. Por lo tanto, empecemos. Como les digo, es una lectura guiada del libro Eclipse de Dios de Martin Buber. El único material que podríamos necesitar sería el libro. Yo les recomiendo que lo compren en el Fondo de Cultura Económica porque es más barato, pero, repito y subrayo, no es un requisito, no hace falta que lo tengan. Esto es solamente si ustedes quieren seguir la lectura conforme yo vaya exponiendo, pero no es necesario.
Ahora, es importante, y esto no viene mucho en el libro, sí viene en la introducción, pero voy a hablar un poquito, solamente de manera muy breve, para poder entrar ya al... Es muy relevante tener conciencia y conocimiento de cuál era el contexto político a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que fue el tiempo en que vivió Martin Buber. Este libro, vamos a ver en su momento, fue escrito en 1952, pero el autor nace en 1878. Es muy importante, por lo tanto, como todos los autores y autoras, tener muy presentes su contexto, porque un autor y una autora jamás escribe desencarnadamente, jamás escribe desconectada, desconectado de su realidad, porque es la realidad la que lo interpela y la que también le cuestiona y le influye para su pensamiento. Entonces es importante tener en cuenta el contexto político, en este caso, en el que vivió Martín. Estamos hablando que en 1878, en Alemania, bueno, en Viena y en Alemania, él nace en Viena, lo vamos a ver en un momento, estamos en medio de una serie de revoluciones y luchas más de tipo obrera. Es decir, Karl Marx, que también vamos a ver en un momento, ya empezó, no solamente él, sino toda una serie de movimientos, a darse cuenta, algo que hoy sabemos ya a todas luces, que ese sistema de producción capitalista, ese sistema económico de explotación del mundo, de la tierra y de las personas, no lleva a una mejor vida, sino que lleva a la precarización de las condiciones de la existencia de las personas, especialmente de las más pobres, en un mundo donde muy pocos detienen la riqueza y los muchos se mueren de hambre. Este es el contexto en el que está viviendo Martin Buber, de muchas revoluciones, de muchos levantamientos. Y por lo tanto, esto va a ser muy importante en lo que él va a escribir y pensar. Porque a diferencia de muchos filósofos, y particularmente de muchos filósofos y místicos de la época, su pensamiento místico y filosófico va a estar totalmente enraizado en las luchas sociales, en la lucha de la gente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vemos el pensamiento de Martin Buber. Después viene nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Más o menos estamos en la segunda década de 1900, ya estamos en el siglo XX, y ustedes recuerdan, pues la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues fue básicamente entre países europeos, una guerra que dejó millones de muertos y al cual pues, le tocó básicamente vivir a Martin Buber como judío de la época, donde él más bien estuvo muy presente ayudando a muchísimos judíos de Europa del Este, sobre todo, estaban siendo masacrados durante esta guerra. Después viene la Segunda Guerra Mundial, que creo que está de sobra mencionar que fue un momento en donde los judíos la pasaron muy mal. Bueno, aquí hay que subrayar, quizás lo estoy obviando, pero Martin Buber es un pensador judío. Es no solo un pensador, sino un místico judío, filósofo judío. Y cuando digo filósofo judío, lo distingo de judío filósofo. Hay judíos filósofos, como lo vamos a ver en un momento, que nacieron judíos, pero no son practicantes ni son creyentes y su filosofía no tiene nada que ver con la espiritualidad, menos judíos. En cambio, hay filósofos judíos, como por ejemplo Martin Buber. Y Martin Buber, es decir, ¿qué significa un filósofo judío? Es un filósofo que piensa desde su experiencia judía, desde su experiencia espiritual. Así también tenemos, por ejemplo, el caso de que hay cristianos filósofos, o sea, gente que nació cristiana, que nació en un ambiente cristiano, se hizo filósofa, pero realmente su filosofía no está inspirada en la experiencia cristiana. Pero hay filósofos cristianos, esos filósofos que su filosofía se mueve desde la experiencia cristiana y desde ahí piensa. En el caso de Buber, era un judío que también era filósofo, es decir, un filósofo judío que vivía su espiritualidad y su religión judía y desde ahí pensaba. Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial, Buber, junto con los demás judíos, obviamente la pasó bastante mal. Y es muy importante señalar esto, porque todo su pensamiento, como el de casi toda la filosofía judía de la época, estoy pensando en autores que algunos saldrán más adelante y otros no, como Emmanuel Levinas, son filósofos judíos que están pensando desde esta experiencia
de ser el pueblo oprimido, de ser este pueblo que durante miles de años ha vivido la opresión de los imperios romano, asirio, nazi, ¿no? Entonces, desde ahí pensar esto es muy importante. Y eso fue básico en la experiencia filosófica y espiritual de Martin Buber. El contexto filosófico. Me disculpo de antemano si de pronto tomo agua, es simplemente para refrescar la garganta. El contexto filosófico. El contexto filosófico de Martin Buber es bastante importante tenerlo en cuenta, porque al final, como les decía, Buber era un filósofo. Un filósofo que por lo tanto está pensando desde una época filosófica también, no solo histórica como lo acabamos de ver, sino también filosófica. Es decir, hay otras personas que están pensando cosas con las cuales Buber tiene que pensar, tiene que discutir, tiene que hacer filosofía. Aquí voy a rescatar algunos de los que me parecen importantes para el tema del libro El eclipse de Dios. Es decir, Buber como filósofo, como no solamente, digamos, una persona que además estudió universitariamente la filosofía, pues tuvo que leer obviamente a los clásicos, a Platón, a Aristóteles, a Tomás, a Agustín, a los clásicos de la filosofía antigua. Pero aquí nos interesan muy particularmente los siguientes nombres porque van a ser importantes en el libro y en este curso que estamos. El primero de ellos es, como les decía ya, Carlos Marx. Marx, anterior al nacimiento de Buber, pero su pensamiento, digamos, estuvo presente durante toda la época de la que vivió Buber, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque como ya ustedes más o menos habrán asimilado, el gran tema del eclipse de Dios, pues tiene que ver con una cuestión de qué hacer con este fenómeno que está pasando con Dios en la modernidad. Es decir, es todos estos movimientos de ateísmo, todos estos movimientos donde parece que Dios es desterrado del mundo y de la vida de las personas. Por eso es importante tener en cuenta no solo a Marx, sino a tres personajes que son los maestros de la sospecha, que son Marx, Friedrich Nietzsche y Freud. Marx, Nietzsche y Freud van a ser catalogados como los maestros de la sospecha. ¿Por qué? Son tres personajes que en su tiempo llegaron a desmantelar creencias y mitos que durante mucho tiempo habían predominado y que con ese momento o esa crítica llegaron a iluminar y a desmantelar muchísimos engaños en los que vivíamos. Y en ese sentido son muy importantes y muy positivos en la historia del pensamiento humano y en la historia de nuestras sociedades. Los tres, obviamente, alejados y bastante críticos de la religión, porque no hay que desmentirles, con mucha razón, han señalado también los muchos errores de opresión, de castigo, de corrupción que tiene la religión. Entonces, por ejemplo, Marx desveló toda una crítica al capitalismo que nos ayuda a darnos cuenta de los sistemas de opresión sociales y económicas que existen en el mundo. Nietzsche, por su lado, también nos señaló aquello que ya era una realidad, y era que en el mundo moderno lo que reina es el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es esa época histórica donde ya nada tiene valor. El nihilismo es aquello que Nietzsche señala, no que él haya inventado el nihilismo ni que lo haya creado, sino que él dice que eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ya vivimos en una época donde ya no hay valores que valgan por sí mismos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la familia era un valor que nadie podía cuestionar. La religión era un valor que todo el mundo aceptaba como que era un valor. Y así, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, las personas vivieron en un mundo donde los valores eran muy claros. Tú nacías y ya estaba todo hecho. Y ya no hay que discutir nada. Sin embargo, en un mundo tan individual, ya no hay valores. Ese es el famoso grito de Dios ha muerto, el cual lo vamos a ver más adelante. Significa más que nada justamente eso, ya no hay valores en sí mismos. Muchas personas leen a Nietzsche y dicen, Dios ha muerto y ya se hacen ateos porque leen a Nietzsche. No,
Nietzsche lo que está diciendo es, ya no hay valores que valgan por sí mismos. Por supuesto, Nietzsche era un gran crítico de la religión y un ateo y lo que quiera, por supuesto, y no estoy diciendo que Nietzsche era un creyente, no. Estoy diciendo que hay que ir más a fondo a su crítica y no solamente es en contra del Dios religión, también está hablando en contra del Dios ciencia. Ya nadie cree, digamos, en la ciencia como antes se creía. Se cayeron todos estos mitos que daban sentido a nuestras sociedades. Y eso es lo que Nietzsche está hablando cuando dice Dios ha muerto. También está Freud. ¿Qué es lo que dice Freud? Durante mucho tiempo se pensaba que la persona era como un todo que tenía control y que solamente existía el consciente. Y Freud, el psicoanálisis, llegó a decirnos, no, hay una cosa que se llama inconsciente, que es realmente, es más, influye más en nuestra vida que nuestro consciente. Es decir, casi la mayoría de las cosas que hacemos en nuestras vidas vienen de motivaciones que son inconscientes, que no sabemos y no nos damos cuenta y que realmente vivimos de eso. Por eso todo el proceso de psicoanálisis es traer del inconsciente a la conciencia el mayor de cosas posibles para poder darnos cuenta de cómo vivimos realmente y por qué vivimos así realmente. Entonces, estos son en la época de Martin Buber, que además los tres pues, están en la región, no estamos hablando de Alemania, Suiza y esos países. Es la mera época donde estos están ganando su fama, ¿no? También está Martin Heidegger, pero esto es posterior. Y estos tres autores, Marx, Nietzsche y Freud, son de mediados de 1800 y finales de 1800 y quizás principios, pero muy principios de 1900. Martin Heidegger es ya de los años 20 de 1900 y va a seguir escribiendo. Entonces Martin Heidegger, que es un filósofo alemán también muy importante, que va a escribir obras trascendentes como Ser y Tiempo, obras muy difíciles también de comprender, que básicamente también va a ser una filosofía que va a cuestionar muchísimo la idea de Dios, va a criticar cómo se fue construyendo, y por eso también es uno de los autores con los que Martin Buber dialoga en el libro que vamos a presentar. Después está Franz Rosenheim. Franz Rosenheim va a ser un judío con el que Martin Buber trabajó. Los otros cuatro anteriores, bueno, la verdad, aquí admito mi ignorancia, ignoro si Martin Buber conoció a Heidegger. Ignoro. Me imagino que sí lo conocía en el sentido así, pues de que existía, por supuesto, lo sabemos porque escribió sobre él, pero no sé si lo conocía personalmente, si alguna vez fue a alguna clase de él, si alguna vez lo conoció, o si alguna vez, por ejemplo, fue a alguna conferencia o eran amigos, no sé, lo desconozco. Es algo que queda pendiente de investigar. Pero en el caso de Franz Rosenheim, sí se conocieron y trabajaron juntos. Tradujeron un Antiguo Testamento, lo tradujeron al alemán. Es muy importante, porque Franz Rosenheim va a ser un filósofo que va a influenciar a muchísimos de la época. Es decir, él escribe un libro que se llama La Estrella de la Redención, que es un libro bastante hermoso, donde básicamente aboga y critica toda la violencia y maldad que hay en el mundo y digamos, como que plasma una oportunidad de pensar algo diferente. Ese Franz Rosenheim es el que posibilitó, también él era judío, una serie de pensamientos que después fueron viniendo como el mismo Martin Buber, pero otros hasta la época, él fue como el que dio inicio a una serie de una escuela como de pensamiento que busca como transformar el mundo desde un pensamiento también como filosófico y espiritual, una filosofía espiritual. Por eso es muy importante aquí hablar de eso. Y finalmente quiero señalar a un autor que a mí me fascina, se me hace fascinante y me encanta, y realmente quisiera como profundizar más en él, en estos videos. Quizás al final puedo hablar un poco de él, que se llama Gustav Landauer. Gustav Landauer era muy, muy amigo de Buber. Estos sí fueron entrañables amigos. De hecho, se dice que Martin Buber le enseñó espiritualidad a Gustav Landauer y Gustav Landauer le enseñó política a Martin Buber. Eran muy amigos. De hecho, uno de los libros más famosos de Landauer, que se llama La Revolución, la va a escribir
por petición de Martin Buber, porque Martin Buber en esa época estaba coordinando una colección de libros sobre temas políticos y sociales y le pide a Landauer que escriba un libro sobre la revolución y este lo hace. Van a ser muy amigos. Gustav Landauer va a ser un gran revolucionario, un gran místico, que escribe cosas muy, muy increíbles, pero que muere en 1919, hace un año, cumplió 100 años de haber sido asesinado en Baviera. Él participó en la Revolución de Baviera y es asesinado y es hoy un héroe de Alemania. Ahí tiene una estatua y todo. Fue asesinado por las tropas contrainsurgentes, es decir, básicamente por el Estado, ¿no? De una manera terrible. No quisiera adentrarme en esto en este video, no es el caso, pero fue asesinado de una manera muy atroz y es un gran héroe, un gran místico, un gran filósofo político anarquista del anarcocomunitarismo, una persona que abogó siempre por regresar al campo, a regresar a las comunidades, regresar a la producción de cooperativas. Un gran autor, realmente fascinante y muy amigo de Martin Buber. También Martin Buber, en un libro que voy a citar a continuación, que se llama Caminos de la Utopía, va a dedicar un capítulo completo a su amigo ya asesinado, Gustav Landauer. Judaísmo. Como les decía, Martin Buber, un judío, muy judío, creyente, practicante, bastante profundo. Sin embargo, un judaísmo, y aquí hay que hablar que el judaísmo es una religión bastante compleja, bastante también diversa. Hay muchos tipos de judaísmo. Y aquí lo que cabe recalcar es que Martin Buber pertenecía a nivel de práctica y espiritualmente a un tipo de judaísmo que se llama el hashidismo. Los hashídicos, el judaísmo hashídico, son un tipo de judíos que viven de una manera muy antigua, con tradiciones ancestrales que siempre las intentan seguir viviendo y rescatando y protegiendo. En la imagen que les pongo en la pantalla, lo que ustedes ven, porque son judíos son una rama mística del judaísmo, que ellos cantan y bailan mucho y por medio del canto y la danza entran en estados de trance, con los cuales entran, digamos, en una conexión más profunda con Dios. Como en todos los procesos místicos, siempre hay como este tipo de prácticas. Y es hermoso, realmente hermoso este tipo de judaísmo, el cual va a ser muy importante para Martin Buber y para otros. Como les decía, Martin Buber le enseña a Gustav Landauer sobre el hashidismo. Y entonces el judaísmo de Martin Buber no es cualquier judaísmo, es este judaísmo. Y era muy experto, de hecho Buber, como lo vamos a decir en un momento, se dedicó muy desde el activismo a trabajar por su pueblo, a siempre tratar de conseguir el renacimiento espiritual de su pueblo, pero también de la lucha política para que su pueblo fuera respetado, tuviera mejores condiciones de vida. Y realmente Buber fue un gran personaje. También estamos básicamente en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde ya desde antes, o sea, desde antes, ya desde la Primera Guerra Mundial, o sea, el antisemitismo, esta corriente de odio hacia el judío, es muy antigua, es bastante antigua. Me atrevería a decir que es anterior al cristianismo, pero el cristianismo o cierta interpretación del cristianismo abogó mucho por esto, porque durante los primeros años, no los primeros años, sino durante la Edad Media y mucho tiempo del cristianismo, se veía a los judíos como los asesinos de Dios, los que mataron a Dios, ¿no? Porque mataron a Jesús, digamos, es la visión. Desde la época, entonces, el antisemitismo, digamos que ahí tomó digamos, proceso muy fuerte, pero en la Segunda Guerra Mundial, sabemos la historia, fue como eh, un hito dentro el odio al judío, el antisemitismo, el holocausto, millones de personas asesinadas en los campos de concentración. Entonces, ahí bastante claro. Sin embargo, también Buber estuvo muy metido desde un principio en el movimiento sionista. Ahora, yo sé que es un tema muy complejo, muy polémico, y aquí yo no me voy a meter a hablar porque no es el caso, pero solamente por señalar
que el sionismo también es muy diverso y que el sionismo que existe en Israel no es el sionismo en su entereza, es decir, no agota el fenómeno del sionismo, que es un fenómeno que tiene muchísimos años y que básicamente lo que quiere es la revolución y renacimiento espiritual del pueblo de Israel. Y eso lo han entendido de muchas maneras y tiene en buena medida que ver, sí, con el tema del territorio, de volver a Jerusalén, de volver a Israel para poder vivir como pueblo, ¿no? Entonces Buber estuvo muy metido desde el inicio en el movimiento sionista, fundando periódicos, fundando publicaciones, también desde el activismo estuvo participando en los kibbutz originales, en los kibbutz o de aquellas épocas, que son básicamente estos espacios de recuperación de espacios, de comunitarios, de cooperativismo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, el sionismo que practicaba Martin Buber o que apoyaba a Martin Buber era un sionismo más cercano, por ejemplo, al pensamiento de su amigo Gustav Landauer, que tiene que ver más con un proceso de índole anárquico, un proceso de índole de volver a la tierra, de volver a las raíces, de volver al proceso comunitario de vida, más allá del Estado, más allá del capitalismo, más allá de todo. Por supuesto, yo no soy experto en esto, hay otras posturas sionistas que piensan distinto, adelante, ¿no? No soy yo experto de eso, tampoco soy judío y no puedo yo expresarme sobre estos temas, solamente señalo más o menos que sí es un tema bastante complejo y que Martin Buber estuvo metido en los procesos del movimiento sionista desde esa época, desde su juventud, desde finales de 1800, e inclusive, como veremos en su momento, se mudó a Israel en la Segunda Guerra Mundial y ahí también estuvo en el inicio del Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, y dio clases hasta su muerte en la Universidad de Jerusalén. Ahora sí entramos a la biografía de Martin Buber. ¿Quién fue Martin Buber? Nació en Viena en 1878 y muere en Jerusalén en 1966. Es pues de una familia judío practicante, profunda y conocedora de su tradición. Estudia en la Universidad de Viena y en otras universidades prestigiosas de Alemania y Suiza y estudia básicamente lo que es la filosofía, las letras. Como les digo, se unió al sionismo, trabajó por los judíos del este durante la Primera Guerra Mundial y fue muy activo en todo este proceso. Enseñó en la Universidad de Frankfurt durante mucho tiempo, también una universidad muy prestigiosa, y durante la Segunda Guerra Mundial hizo todo lo posible para ayudar y estar muy, muy activo en los procesos políticos de resistencia a la cuestión nazi. Sin embargo, él tiene que dejar el país en 1938, básicamente porque si no, de muy seguro hubiera acabado muerto en algún campo de concentración. Se va, migra a Jerusalén, donde se queda como profesor tras imparte ya conferencias en todas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, regresa a Europa después de la guerra y sigue impartiendo conferencias. ¿Cuáles son sus obras más importantes? Buber escribió muchísimas cosas, hay muchísimos artículos de periódico, hay muchísimas obras sobre judaísmo, donde se profundiza sobre su propia tradición, la critica ciertas cosas, es muy, muy, muy fecundo, un autor bastante fecundo. Aquí yo quisiera rescatar 4 obras que son muy importantes a nivel filosófico y que son, digamos, en ese sentido más, o sea, que no son exclusivamente las obras donde habla del pueblo de Israel, sino que ya estos son términos más en filosófico que aquí nos interesan mucho rescatar. Son 4, además que son 4 de sus obras más importantes. La primera con la que básicamente Martin Buber se hizo famoso, que fue la cual lo catapultó y digamos, fue la que fue también el inicio de su pensamiento más maduro, fue la obra Yo y Tú de 1920. En esta obra, básicamente, Buber nos plantea su filosofía dialogal, de la cual vamos a estar hablando en un momento, en la siguiente diapositiva. El segundo libro de 1943, 20 años después, es ¿Qué es el hombre? Y es básicamente su propuesta antropológica, es decir, su respuesta a esta pregunta, ¿qué es el ser humano?
Pero aquí hay que hacer un paréntesis y señalar que toda la filosofía de Martin Buber es una filosofía judía. Entonces la antropología, o sea, la respuesta de quién es el hombre, quién es el ser humano, Martin Buber la responde desde una antropología bíblica. O sea, inspirándose en la experiencia bíblica, Buber responde su antropología, es decir, su respuesta de qué es el ser humano. Después está en 1947 este pequeño libro que les decía, Caminos de Utopía. Básicamente lo que hace ahí Martin Buber es eh, explicar algunas posturas políticas de su época, comenzando criticando al comunismo de cierto tipo de marxismo. Después explica a varios anarquistas o pensadores como Proudhon, Kropotkin, Bakunin y, por supuesto, Gustav Landauer, ¿no? Son de los que les mencionaba. Y vale muchísimo la pena. ¿Qué es el hombre? Caminos de Utopía y Eclipse de Dios, de 1952, que es el libro que vamos a señalar. Ustedes lo pueden conseguir también en Fondo de Cultura Económica. Ya parece que estoy haciendo aquí propaganda, a ver si me van a dar un cacho de mi comisión, ¿no? Por estar promoviendo el Fondo de Cultura. Pero pues son en la colección breviarios que les cuesta hasta, creo que el de ¿Qué es el hombre? A mí me costó 50 pesos. Los otros, o sea, cuestan entre 50 y 100 pesos, no pasan de ahí ninguno de estos tres libros. Entonces son muy baratos, muy fácil acceso y entonces ustedes pueden adentrarse a este autor. Entonces, como les digo, la filosofía de Buber es de los pilares de lo que se llama la filosofía dialogal o la filosofía del diálogo y que busca recuperar la alteridad del otro. Son este tipo de filosofías que después del horror de la Segunda Guerra Mundial se preguntan por el problema ético fundamental, el otro, la otra, ¿qué hacemos con él? Es una filosofía judía, una filosofía que busca pensar desde Jerusalén, desde la Biblia, y no solamente desde Atenas, no solamente de una filosofía. Bueno, aquí ya voy a entrar tal cual al libro, a la introducción del libro. Ustedes, si lo quieren conseguir, pueden seguirme con estos videos, como aquí vamos evolucionando. ¿Qué dice esta persona en la introducción? La persona que hace la introducción es Robert Setzler. No sé quién es, la verdad, pero la introducción está muy bien hecha, se los recomiendo. Voy aquí a subrayar algunos puntos. Para eso voy a sacar algunas citas, pero también simplemente comentar algunos puntos que creo que son importantes. Cito. La tarea suprema del sionismo consistía en el renacimiento de la tradición judía llevada a un nivel de completa vitalidad creadora. Eso es el sionismo. Estoy de acuerdo con este personaje. Eso es el sionismo que buscaba Buber, rescatar toda la profundidad de su pueblo. Esto, por ejemplo, si lo vemos hoy en los pueblos originarios, podríamos decir que esa también es la lucha de las comunidades indígenas de América Latina. Buscar la regeneración y renacimiento de sus culturas que realmente sean recuperar lo propio. Ahora, por supuesto que en todos los caminos puede haber perturbaciones, puede haber desvíos y se pueden interpretar de diferentes maneras. Y yo por lo menos he visto que en todos los caminos, no solamente en el sionismo, también, por ejemplo, en los grupos de anarquismo, en los grupos de izquierda, en los feminismos, en los grupos de la diversidad sexual, en los grupos de, por ejemplo, las comunidades indígenas, que todas ellas son luchas bastante poderosas, bastante, en lo personal estoy de acuerdo con todas las que acabo por lo menos de señalar, con todas he aprendido y con todas creo que tienen muchísimo, digamos, de verdad en sus planteamientos, en sus eh, demandas, en sus denuncias y en sus indignaciones, pero siempre todos y todas somos humanos y podemos devenir en otras cosas. Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa. Ahora, Buber va a ser de los iniciadores y de los más importantes de lo que se conoció como el nuevo humanismo hebreo, que básicamente es fundado desde los enfoques bíblicos, donde ya están personajes como les decía Franz Rosenheim, que ya mencioné, pero también está Scholem, está Cohen, está un montón de filósofos judíos de la época que están tratando de hacer este humanismo hebreo. Muy importante, muy hermoso.
Después está aquí otra cita. Dice, ante la creciente persecución nazi, Buber se esforzó por alentar el autodescubrimiento y renacimiento espiritual de los judíos, ¿no? Él consideraba que la única manera de poder resistir a eso era que realmente el pueblo judío estuviera unido y estuviera con la conciencia recuperando su propia tradición. Después, aquí en la introducción nos dicen, la mayor parte del material del Eclipse de Dios tuvo su origen en una serie de conferencias dadas en universidades norteamericanas en 1950. El libro, como ustedes saben, porque ya lo dije, fue publicado en 1952. En 1951 dio una gira por Estados Unidos, Martin Buber, hablando sobre estos temas, y estas conferencias se hicieron un libro. Entonces aquí ya estamos ya como que conozcan un poco mejor qué es este libro. Vuelvo a citar. La esencia de los textos de Buber se halla en el núcleo de la relación entre dos personas que hablan y se escuchan entre sí. Relación que coincide con la interpretación buberiana del concepto de revelación, con su concepto de la naturaleza de la existencia humana, así como su idea de los límites de la filosofía racional. Voy a desglosar esta cita porque me pareció muy, muy pertinente. Buber lo que está pensando es una filosofía que trate de inspirarse y moverse desde la experiencia del yo-tú, desde la experiencia del diálogo entre dos personas. Desde ahí, él crea una filosofía, es decir, una concepción de lo que es el ser humano. Considera que el ser humano es un ser de relaciones, que no es otra cosa que no sean sus relaciones. También quiere limitar esas filosofías, lo dice en la cita siguiente. Para Buber, nada, ningún posible enfoque, ni relato, ni conocimiento puede sustituir la confrontación directa o inmediata con el otro. El contacto con el otro, el diálogo con el otro, para Buber va a ser de donde vamos a hacer la filosofía, y no desde estos razonamientos puramente de la mente, puramente de la razón, racionalista, sino de la experiencia del contacto con las demás personas. Desde allí vamos a pensar las cosas. ¿Por qué? Porque además para Martin Buber, este va a ser su concepto de revelación. ¿Por qué revelación? Aquí ya estamos adentrándonos a la teología, a la espiritualidad. Porque para Buber, Dios es el otro con mayúscula, el tú supremo, el tú eterno. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Y toda relación con Dios es siempre esta relación yo-tú. Y esto es, por lo tanto, de donde viene su filosofía. Si nuestra relación con Dios es la del yo-tú con el otro supremo, la relación también con las personas va a ser así. Y por eso es lo que a él más le interesa, desde allí pensar las cosas. Ahora, Buber va a distinguir el yo-eso del yo-tú. Son dos conceptos muy importantes en la filosofía de Martin Buber. ¿Qué es el yo-eso? Y aquí les pongo un ejemplo clásico de lo que es el yo-eso. La objetivización, convertir en objeto a la otra persona. A la otra persona la convertimos en objeto. Y esto por eso puse esta imagen que es muy elocuente, porque es cómo convertimos a la otra persona en un objeto. Esto lo podemos ver en todas las propagandas y cosas de mercadotecnia, de casi todo siempre, por ejemplo, la mujer siempre va a ser sexualizada, ¿no? Y todo eso es convertirla en un objeto. Y así lo vemos siempre. Esa es la relación yo-eso. Constantemente está convirtiendo a los otros y a las otras en objetos, que no son entonces una persona, sino convertirlas en una cosa, la cual juzgo, la cual controlo, la cual quiero dominar. Ahora, esto también es la relación que tenemos con los que son objetos. O sea, lo malo del yo eso son dos cosas. La primera es que cuando convertimos a las personas en objetos, entonces ahí es muy negativo. Pero también es negativo cuando convertimos a Dios en objeto. Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, las demás cosas sí tenemos una relación de yo eso, y dice Martin Buber, esto no es que sea necesariamente malo. Por ejemplo, pues sí, hay relaciones de yo eso que nos ayudan. Por ejemplo, la ciencia, ciertas cosas de ciencia, nos ayudan a entender mejor el mundo. Entonces, como que rescata un poquito, ¿no? Pero es muy peyorativo cuando, por ejemplo,
tratamos a las personas como objetos o tratamos a Dios como objeto. Y después está el yo-tú, que realmente tratará al otro, como otra persona, no como un objeto, sino como una persona. Y eso va a ser para Buber lo más importante. Entonces, como les decía, el yo eso no es malo en sí, sino que se necesita a veces para vivir en el mundo. Es decir, yo no me voy a relacionar necesariamente con mi auto o mi bicicleta como un yo-tú, ¿no? Sino, pues sí, es una herramienta, ¿no? Lo malo es cuando las personas se convierten en eso. Lo negativo, como les digo, es cuando el yo-tú, cuando el yo eso desplaza el yo-tú en su totalidad. Y todas nuestras relaciones se convierten en solamente yo eso. Eso es lo negativo. Ahora, cuando entramos al ámbito religioso, se vuelve todavía más peligroso, porque entonces ya no se bloquea. O sea, en el encuentro espiritual es el encuentro con el tú eterno, le llamaba Buber, ¿no? Y entonces si convertimos al tú eterno en un eso, en un objeto, ya no podemos tener vida espiritual. Y básicamente este es el gran... No, pues si ustedes, les puedo decir, este es el resumen y ya, no hacemos las otras 11 sesiones, ya aquí se acabó y básicamente. En resumen, el eclipse de Dios lo que nos quiere decir es la relación yo-eso, la relación de objetivar todas las cosas para controlarlas, ha, se ha sido la dominante, ha dominado el mundo, ha desplazado la relación yo-tú y por lo tanto, como ya no nos podemos relacionar con Dios como una otra persona con las cuales podemos tener una relación personal y real, Dios se convierte en un objeto, es decir, en un Dios muerto, en un Dios que como máximo es un concepto, en un Dios que ya ni siquiera podemos creer y por lo tanto ya lo matamos, nos deshacemos de él y ya simplemente no somos creyentes. Y eso es el eclipse de Dios, básicamente. Ese es el resumen en muy pocas palabras. Pero pues en las siguientes sesiones vamos a intentar explicar más a fondo todo este proceso. Finalmente, como les digo, entonces Dios, que es la tuidad, o sea, el tú supremo, donde devienen todos los otros tus, se desvanece. Entonces, a Dios no se le puede objetivar. En el momento en que lo objetivamos, lo perdemos. Deja de ser el Dios que puede entrar en relación con nosotras y nosotros. Y así pasa que nuestro ser deja de estar en relación con él. También por eso Buber se desilusiona de muchos místicos y místicas o de nociones de misticismo que hablan de una salida del mundo. Para Buber, la verdadera espiritualidad, la verdadera mística se encuentra en la vida cotidiana, en el mundo con los demás, porque ahí es donde nos encontramos con el tú eterno. Para Buber, así como en el hashidismo, Dios se encuentra en toda la vida y en todas las situaciones. No solamente en la oración, no solamente cuando voy a misa, no solamente cuando rezo el rosario, no. Dios está en todas las cosas. Decía Teresa de Jesús, hasta en los pucheros anda Dios. Dios está en todas las cosas. Decía San Ignacio de Loyola, Dios está en todas las cosas y en todas las cosas está Dios. El problema, según Martin Buber, es que en la vida moderna, y esto es muy importante decirlo, la crítica de Buber es una crítica radical a la modernidad, a la vida moderna, en donde ya estamos viviendo tan distraídos y distraídas que bloqueamos la posibilidad para entrar en la relación con Dios y lo convertimos en un yo eso. Es decir, Dios ya no es aquel persona con la cual yo me encuentro al inicio del día haciendo mi oración o con la cual me encuentro al final del día cuando cierro mi día y platico con él para ver cómo me fue, ¿no? Y compartir mi día. No, Dios se convierte en un mero concepto y estamos totalmente distraídos y distraídos. Y entonces, con las distracciones, en tantas cosas, en tantos objetos, ya no podemos tener un contacto personal con Dios. Y por eso Dios se eclipsa. A esto es a lo que Buber le llama el eclipse de Dios, a la hostilidad e indiferencia que el pensamiento moderno, ya sea del psicoanálisis, el existencialismo, el neocantismo, el positivismo, la ciencia, la política, en todos los ámbitos, muestra esta hostilidad e indiferencia que muestran ante el contacto con el tú divino. Ya Dios no es importante, lo hemos eclipsado. Aquí quisiera señalar la diferencia entre la muerte de Dios y el eclipse de Dios. Porque si ustedes ya
ya vieron o son un poco conocedores o ubican a Nietzsche, del cual ya les hablamos en las diapositivas anteriores, la frase Dios ha muerto, la famosa muerte de Dios, es muy famosa. Aquí les puse esta imagen que me pareció muy graciosa, donde está este hombre, esta persona, con su mano, ¿no? Esta famosa imagen que todos conocemos, que está en el Vaticano, está, digamos, ¿no? Como en forma de pistola, ¡pum!, ¿no? Disparándole a Dios, matando a Dios. El ser humano hemos matado a Dios. Entonces, lo que dice Nietzsche es esto, el nihilismo. Matamos a Dios, matamos a los valores y nos hemos quedado en un nihilismo. Nada vale, ¿no? Todo es irrelevante. En cambio, lo que dice Buber es no a la muerte de Dios, sino el eclipse de Dios, porque lo que realmente ha pasado es que le dimos la espalda a Dios, como aquí está también esta pequeña imagen que les mostré, ¿no? Ahí está Jesús queriéndonos dar un regalo, si se dan cuenta tiene forma de corazón, y al joven tiene un hueco en el corazón, y no quiere como recibir a Dios. Entonces, no se trata tanto de la muerte de Dios como del eclipse de Dios. No se trata tanto que lo hemos matado, sino que le hemos dado la espalda, es decir, lo eclipsamos, ¿no? Como el eclipse tapa la, la luz del sol. Básicamente, ese es el argumento de todo el libro, pero él lo va a explicar de una manera mucho más profunda, dialogando con los filósofos que, que critican, que critican, por ejemplo, o que abogan más por la muerte de Dios. Y bueno, con esto termino este primer video. Más o menos yo quiero que estos videos duren entre 45 minutos y una hora. Entonces, para que no sea como muy desgastante para ustedes, eh, tener videos tan largos no vale la pena. Como diría Ignacio de Loyola, no es mucho hacer y saber arte y satisfacer el alma, sino el gustar las cosas internamente. Entonces es mejor que tengan videos de esta cantidad, que aún así son largos, pero no son tan largos como 2 horas, que ustedes puedan quizás ver más de una vez a la semana y puedan como profundizar. Entonces, con esto terminamos el primer video y les pedimos, por lo tanto, que en el grupo de WhatsApp en el cual ustedes van a poder acceder a este video, pues ahí nos dejen sus opiniones, sus dudas, preguntas, si hay alguna queja también. De antemano me disculpo si en algún momento el audio no es muy bueno. La verdad es que pues somos, digamos, este es el primer curso que damos en este formato. Eh, no tenemos tampoco mucho presupuesto para, digamos, tener así como los grandes artefactos, pero hacemos lo que podemos y esperemos puedan ustedes tener un buen acceso a este material. Pues muchas bendiciones, que disfruten este video y nos estamos viendo en el grupo de WhatsApp y en una semana más en el siguiente video. Un abrazo y salud.